En el año 1938, cuando el mundo apenas comenzaba a dominar el cielo con aviones de hélice. Cuando el espacio exterior era solo un sueño de escritores y científicos visionarios. Un hombre en Buenos Aires dibujaba algo que no encajaba en su tiempo. Un ser encapsulado. Un cuerpo no del todo humano. Un mensaje inquietante. Benjamín Solari Parravicini lo escribió sin explicaciones, como siempre. 2 seres astronáuticos llegarán a Rusia. 2 seres astronáuticos llegarán a Enea. Décadas antes de la carrera espacial. Décadas antes de los astronautas. Décadas antes de que la humanidad mirara realmente hacia las estrellas. Para comprender esta psicografía, hay que volver a 1938. No existía la NASA. No existía el Sputnik. No existían trajes espaciales ni estaciones orbitales. Rusia aún no era la potencia espacial soviética. Estados Unidos no había puesto un solo pie fuera de la atmósfera. Hablar de seres astronáuticos no era ciencia. Era delirio. Y sin embargo, Parravicini no escribe hombres. No dice personas. Dice seres. La palabra no es casual. Parravicini repite la frase 2 veces. Con precisión. 2 seres astronáuticos llegarán a Rusia. 2 seres astronáuticos llegarán a Enea. 2. No muchos. No una multitud. 2 presencias. 2 manifestaciones. Astronautas humanos. ¿O algo más? La profecía parece anticipar el futuro literal. La Unión Soviética y Estados Unidos liderando la conquista del espacio. Pero Parravicini rara vez se queda en lo literal. Cuando habla de seres, abre otra posibilidad. Inteligencias no humanas. Entidades tecnológicas. Conciencias que no nacieron en la Tierra. Rusia y Norteamérica no aparecen como orígenes, sino como puntos de llegada. No dice vendrán de Rusia. Dice llegarán a Rusia. Como si esos lugares fueran escenarios. Vitrinas. Centros de revelación. 2 polos del poder mundial. 2 sistemas opuestos. 2 modelos de civilización. La profecía parece sugerir que el fenómeno no pertenece a una nación, sino que se manifiesta donde el mundo está mirando. Y entonces, Parravicini da un paso más. Llegarán seres espaciales al mundo, se les verá. No habla de rumores. No habla de creencias. Habla de visibilidad. Se les verá. La revelación no será secreta. No será marginal. No será negable. No describe una invasión, sino una aparición aceptada, observada, asumida. Una presencia que deja de esconderse. Pero la frase más inquietante aún está por venir. Y se dirá, son los que llegaron a poblar en el ayer el mundo. No dice que sea verdad. Dice que se dirá. La humanidad comenzará a repetir una nueva historia. Que no estuvimos solos al comienzo. Que no fuimos los primeros. Que alguien estuvo aquí antes. Dioses antiguos. Maestros del cielo. Visitantes primordiales. La profecía no habla solo de seres espaciales. Habla del colapso de la historia oficial. El dibujo acompaña al texto como una advertencia silenciosa. Un ser dentro de una cápsula. Protegido. Preservado. Transportado. No parece dominante. No parece agresivo. Parece observado. O custodiado. Como si la revelación no fuera un acto de fuerza, sino de tiempo. Hoy, casi un siglo después, el mundo habla de inteligencias no humanas. Fenómenos aéreos no identificados. Archivos desclasificados. Revisiones del pasado humano. Lo que en 1938 era imposible, hoy es incómodo. Tal vez la profecía no hablaba de una llegada futura, sino de un reconocimiento tardío. Tal vez no se trata de quién viene, sino de quienes ya estuvieron. Y quizás, como escribió Parravicini, el mayor impacto no será mirar al cielo, sino descubrir que el pasado nunca fue completamente nuestro. Descubre el fascinante mundo de la psicografía.
Te invito a suscribirte a mi canal. Cada vídeo trae nuevas revelaciones. Acompáñame a explorar el legado de Parravicini. Tu participación es esencial para crecer juntos. Juntos descifraremos el mensaje del futuro. No esperes más y únete a esta aventura.